Yali, neno toca lilica el tonali matlacli cosca cuautli, 10 pilote rey, un tonali del rumbo del Huizlampa, del sur, el favorito de la familia de Huichilopostli, dicen por ahí, el color es el amarillo. Tenemos bajo la regencia en esta trecena de Tepeyolocli y de Tlazolteotl la oportunidad de regenerar no solo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra entraña, sino todo lo que alrededor se manifiesta. Somos como esos grandes opilotes, los agentes encargados de devorar todo aquello que ha trascendido, de limpiar el espacio y transformar el entorno, sobre todo el lugar en donde estamos parados. Y con ello, bueno, iremos transformando la sociedad misma. Recuerden que en el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, que es también está representado en la trecena como Tepeyolocli, el corazón de la montaña. O sea que hay gran esencia de este numen. También viene acompañado de Tecolot, esa ave maravillosa que sabemos que va y viene al Mictlán y que en la mitología ha ayudado, por ejemplo, ayudó a Ixquic a salir de allí del Xibalbá, porque ella ya venía preñada del maíz y tenía que iniciarse un nuevo periodo. Así que estas aves nocturnas de grandes ojos nos recuerdan que siempre estamos en la capacidad de trascender. Hay que escuchar a este mensajero del Mictlán o del Xibalbá. ¿A quién tenemos en el signo Coscacuautli? A Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ella es una advocación de Tonacacíhuatl y se sabe que es la advocación guerrera, fiera, porque esta mariposa de Itzpapalot trae en sus alas el brillo de Tecpatl y renace del fuego y se convierte en pues el numen predilecto por los Mimixcoatl. Bueno, pues hoy estamos en esa oportunidad de abrir nuestras alas de fuego con nuestra garra de jaguar, porque esta señora trae esas garras de jaguar. Es una mariposa maravillosa que la vemos representada en esas grandes mariposas nocturnas. Itzpapalot es la, la fuerza guerrera con ese brillo que alude a la lucidez en el intelecto. Y como señor de la noche está Tlaloc, ese líquido celeste que, bueno, sabemos, se descarga y hace fértil la tierra. Es esa agua que nos contiene, esa agua que llevamos dentro, esa agua que tiene memoria, que nos purifica, que nos impulsa. Así que hoy nosotros tenemos también la fuerza de Tlaloc para transformar este entorno maravilloso. Quiero compartirles unas letras. Se titulan Memorial de Obsidiana, haciendo o poniendo atención a que el regente de la trecena es Tepeyolocli, el corazón de la montaña, advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, y lo tenemos también a este gran numen creador en el numeral 10. Yo, que nombro las cosas para que no me borre el olvido, pronuncio tu nombre en este tonali matlacli coscacuautli, y en mi voz tiembla el eco de un destino. 10, un número rotundo como el golpe del mando, la soledad del que traza su propio sendero. Así lo dicta el espejo, ese que nos devuelve el rostro. Y además nos da la apertura de la noche entera, el corazón de obsidiana de Tezcatlipoca, el Yayauqui. Él me mira desde el humo y su ojo es un juicio. Me exige la entereza, la audacia de ser yo misma, mientras el tecolot canta su augurio en la rama más alta. Caer en ese abismo, me dicen, es perderse. Pero, ¿qué es la vida sino un caer constante en el propio reflejo, un descifrar la oscuridad para no morir de ceguera? Y en el cielo,
planeas tú, Coscacuautli. Sagrado sopilote, rey de la carroña que es promesa, lección de altura y de paciencia. Otros ven en ti el final, el hedor de lo que perece. Yo veo la sabiduría que no tiene prisa, la longevidad escrita en el cuero de tus párpados, la limpieza profunda que transforma la muerte en el abono silencioso de una nueva vida. Tú que esperas, tú que enseñas a esperar en la confianza, porque el ciclo es ley y la energía no conoce la tumba. Vigila tu signo la mariposa terrible, fiera Itzpapalot, la de las alas de seda y también de navajas de obsidiana. Principio femenino que es garra de águila y de jaguar, valentía que se atreve a morir para que otro nazca, como las mismas Ciguateteo, guerreras del primer parto, cuyo único botín es acompañar al sol con un descenso a la fuerza de Itzpapalo. Ella que devoró estrellas y fue abatida en una lluvia de flechas para renacer del fuego, convertida en ceniza sagrada que pintó las orejas de sus propios verdugos. Diosa patrona de los que llevan el poder en el pecho, la que nos enseña que el liderazgo se forja en la propia hoguera, que es mujer y que nos recuerda que también lo femenino es abrirse al tiempo y ser el cuchillo que rasga también la oscuridad. En esta armonía tuya late el monte, Tepeyolocli, y así, purificados con el don de Tlazolteotl, la que devora toda inmundicia, la que en la noche y en el silencio más hondo barre los caminos y teje los destinos, anuncia hoy como Señor de la noche a Tlaloc, el agua que es vida y ahogo, Padre del trueno, dueño del paraíso donde la tierra siempre es fértil. En este tonali se entrenza todo. La reflexión ante el espejo oscuro, la paciencia del ave que todo lo ve y todo lo limpia, la furia creadora de la mariposa en llamas. Matlactli Coscacuautli, eres la lección antigua que aprendemos a solas, que para ser sabio hay que saber esperar, que para ser fuerte hay que abrazar el propio fuego y para ser libre hay que atreverse a mirar de frente el rostro humeante de nuestro propio abismo. Nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy lo que Matlactli Coscacuautli es, con la fuerza de Tlazolteotl transformado en sopilote rey, engullo las experiencias caducas nefastas, tanto personales como ajenas. Soy limpieza, sanación, más aún nutrido de lo viejo, como Itzpapalot renazco entre el brillo fulgurante de Tepamej. Yo soy la sabiduría, buena fortuna y longevidad en lo que va de este día. Bueno, recuerda que estás en la esencia del sopilote rey de Matlactli Coscacuautli. Abre tus alas, planea con serenidad sobre este cielo maravilloso, observa, nútrete de lo viejo y transforma tu entorno, sé la propia medicina. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like y sobre todo suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tibota!